El capítulo 13, como dijimos la semana pasada, es la declaración de Dios para el pueblo cristiano de darle las razones del por qué estaban sufriendo y la identificación de quiénes eran los que les estaban inyectando ese sufrimiento. Se habla en términos apocalípticos y se presenta a Roma como una Roma divina. Se le subió a la cabeza al Imperio Romano el poder que tenía y comenzó a mirar a su alrededor a las personas como simples objetos y comenzó a dar a sus visionarios, a sus comandantes y especialmente a sus emperadores un rango que nunca había sido dado, hermanos, o que pocas veces había sido dado a hombres. Comenzó a sentirse que era Dios y comenzó a reclamar divinidad. Y esto fue un verdadero problema para los cristianos del tiempo de Juan. En este capítulo 13, versículo 1 al 10, veremos la descripción de la primera bestia. En el capítulo 13 hay dos bestias que Juan habla. La primera sale del mar, que es esta que vamos a ver, y la segunda sale de la tierra. Una es aliada de la otra. Una es mayor a la otra, una apoya a la otra, pero las dos están en contra de Dios y del pueblo de Dios. Así que estas dos bestias tienen una representación y no va a ser muy difícil de llegar a entender quiénes son. Roma, el imperio avasallador, la cuarta bestia que miró Daniel en el capítulo 7 de Daniel, la que era diferente a todas las demás, las que trituraba a sus moradores, que Daniel vio años, siglos antes de que Cristo naciera. Y con el paso del tiempo fue desarrollándose. Ahora Juan la presenta también y nos habla de esa bestia. Sí, había pasado el imperio griego, el asirio, el babilonio, pero nadie había hecho el escándalo que hizo Roma. Esta tiene todo lo malo de las otras tres bestias, más lo de ella propio. Y vemos a una Roma, hermanos, con una autoridad no que viene de Dios, sino su autoridad viene de parte del dragón. Y el capítulo 12 nos dijo quién era el dragón. ¿Quién es el dragón? La serpiente antigua, Satanás. Así que lo que Roma está haciendo no es porque Dios le permita o porque Dios le dé el poder para hacerlo. Es porque Satanás le dio el poder para emplear eso que está haciendo. Para que usted le diga a la gente, este hombre que es el emperador no es un hombre como tú. Este es un hijo de Dios que viene bajado y tienes que hincarte y tienes que adorarlo como él, una deidad. Esa persona está blasfemando. Y no era nada más un hombre que le decía, era toda una institución, hermanos, por parte del imperio que apoyaba esa decisión. Ahí vemos dos bestias y ahorita lo explicaremos con la Biblia. Una de las cabezas que tiene, porque tiene 7 cabezas. Una de ellas había tenido una herida mortal, pero sanó. Esa herida mortal, hermanos, que sana, es, hermanos, el mito del cual hablamos la semana antepasada, del Nero Redivivus o el Nerón revivido. Aquella mito que había de que Nerón no había muerto y que los que estaban surgiendo tenían el empuje, la furia, la ociosidad, la maldad de Nerón, pero en un exponente mucho más elevado. Así que vemos a los emperadores cada vez más opuestos a los planes de Dios.
recibiendo la adoración, tienen nombres blasfemos en sus diademas, en sus cabezas. Tiene un nombre misterioso la bestia, el número 666 o 666, ¿verdad? Y todo esto, hermanos, unido a que lo que hacen ellos es esclavizar y marcar a los que estén con ellos. Es que Satanás no hace nada bueno. Si usted cae en manos de Satanás, va a hacer exactamente lo mismo con usted. Le va a esclavizar y lo va a marcar. ¿Se ha fijado que las personas que caen en un vicio profundo, por ejemplo, llámese una adicción, por ejemplo, los adictos a la heroína, a algún tipo de metafamina, tienen una manera todos se parecen, tienen un tipo de rasgo facial que los identifica, una pérdida de dientes, tienen una manera temblorina, tienen una manera, su cuerpo pierde mucha energía, tiene una visión muy líquida, que no es sostenida, tiene un color distinto. Cuando salió el SIDA también hubo una marca para los que comenzaban a practicar la homosexualidad. Satanás marca y esclaviza. Jesucristo dijo que el enemigo vino para matar, para robar, para quitarnos la paz. Nadie que esté con el enemigo, a nadie le va a ir bien, hermanos. Ese es el punto. Y Jesucristo lo dijo de una manera muy simple: si tú no estás conmigo, estás contra mí. No hay un término neutral donde usted diga, bueno, yo no soy cristiano, pero no estoy en contra de Cristo. Si no estamos con Cristo, estamos contra Él. No lo digo yo, lo dijo Cristo. Entonces, vamos a analizar algunos aspectos en detalle, versículo por versículo, sobre esta bestia de la cual el capítulo 13 nos habla, que es la primera bestia que sale de la profundidad de los mares. Abra su Biblia en Apocalipsis capítulo 13. Iniciando, hermanos, el versículo 1, y vamos a leer hasta el versículo 10. Por si acaso no logramos terminar, que pienso que sí tenemos el tiempo para lograrlo, déjeme leerle los 10 versículos que vamos a estudiar. Apocalipsis 13. Dice Juan: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas con herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Fíjese a quién adoraron: al dragón. Y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Decía la gente. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses, tiempo y mitad de tiempo, recuerde. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, dice el versículo 6, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Usted cree que todos los moradores de la tierra lo adoraron? Si no lo lee uno bien el versículo, puede decir uno: sí, todos los moradores de la tierra lo adoraron. No dice eso. Dice que todos los moradores de la tierra, de los que no estaban inscritos. O sea, esa frase implica que quienes estaban inscritos en los libros de la vida, es decir, los cristianos, no adoraron a esa bestia. Mucha gente luego al leer así de una manera simple dice: es que ves, todo el mundo llegó a adorarla. No, ahí dice que los que estaban inscritos no la adoraron.
El cristiano va a formar parte de un grupo distinto. Entonces, si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va a cautividad. Si alguno mata a espada debe de ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Y el versículo 11 nos habla de otra bestia. Así que vamos a dar la tarea de explicar estos 10 versículos, hermanos, tan llenos de información. No cabe duda, hermanos, que esta bestia representa al emperador de la Roma imperial. La primera bestia es el emperador, quien esté. En ese momento, cuando Juan escribe, el emperador que estaba en ese momento es Domiciano. ¿Ok? Domiciano es el emperador de Roma en ese momento que Juan escribe. Y de él está hablando Jesucristo, que es una persona que recibe de parte de Satanás autoridad. Ahora, hay unas cosas que vamos a ejemplificar y a resaltar. Pero esta Roma imperial es una descripción religiosa y moral. Dios está hablando de Roma como el imperio. Obviamente no todos los moradores de Roma pertenecen a ese imperio, porque había habido una iglesia en Roma. Recuerda, Pablo escribe a los hermanos que están en Roma. Es decir, hay que en nuestra mente hacer el análisis y separar. Aunque Roma representa a la primera bestia, no todos los habitantes de Roma son parte de esa bestia, porque hay gente de Roma que ha creído en Cristo. Así que ellos hay que separarlos, aunque sean romanos. Ese es el primer punto que quería establecer. La bestia está asociada con el diablo para destruir al cristiano. Según el versículo 1 que leímos, dice que esta bestia tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Es exactamente muy parecida a la bestia del capítulo 12, que era aquella que estaba parada frente a la mujer cuando iba a dar a luz a su hijo. Es exactamente igual, porque procede de Satanás. ¿Sí? Esta bestia tiene 7 cabezas, que significa que tiene mucha sabiduría. Los griegos, que habían sido un imperio, también fueron muy sabios, pero no tenían tanta sabiduría como esto. A ver si me explico. Dios tiene esta explicación. Dios quiere darle a su pueblo esta explicación, porque están viviendo y llegarán días muy negros para la iglesia, para los cristianos, en ese tiempo del primer siglo, ¿ok? Y si ellos no reciben esta revelación, ¿cuál es el peligro? Que digan, ¿sabes qué? Esto es el fin del mundo. Nosotros no podemos. Dios no existe. Esto se desapareció. Mira, el Señor nos ha abandonado. Mira todo el mal en el cual vivimos. Porque así va a parecer que va a ocurrir. El imperio romano trajo demasiada maldad. Y usted puede hablar con Diego y con el hermano Roberto. Fue exactamente lo que dije. A ellos les estaba diciendo, nosotros vivimos un mundo muy alterado. Hoy hay mucha maldad y peor lo que viene. Esta mañana un ratito estaba leyendo las noticias y bueno, ahora que vienen las elecciones, como todos sabemos, nuestro gobernador de este estado, Ron DeSantis, también está corriendo para la presidencia. Es un hombre que tiene principios familiares, ¿verdad? En lo que usted quiera. Pues uno de sus muy allegados de la mano derecha le están ahorita corriendo un juicio de que él y su esposa, o sea, no DeSantis, pero el allegado a él, muy cerca de él, participan, ¿verdad?, en una cuestión de tráfico de niños y también defienden los derechos de las parejas, no sé cómo llamarles, que interactúan unos con otros, ¿no? Todo eso, y Ron DeSantis lo sabía. Pero ante el público dan una cara de que estamos en contra de todo eso. Ahora, ¿será verdad o será mentira lo que le están acusando a como le llaman en inglés, el GOP de la Florida? Yo no sé, pero es una acusación bastante grave. Lo cierto, hermanos, es que cada vez que salen cosas de estas, lo que hace uno es dudar de los gobernantes que tenemos, porque se presentan con sus trajes, su corbata, y cuando uno los escucha hablar, parece que están hablando que son gente leales, que puede todavía uno confiar en ellos.
Pero por debajo de ese saco, por debajo de esas palabras, tienen vidas dobles. Tienen vidas muy oscuras que no son lo que son. Y eso los hace más peligrosos. Porque ganan confianza de las personas con su identidad facial, con su identidad de afuera. Y así mismo trabaja el enemigo. Así es que convence, dando una cara para poder atraer a las gentes. Pero en realidad su corazón es muy distinto. Entonces, hoy en día, por ejemplo, hermano Jairo, hermana Pilar, que tienen a Clarita, ¿verdad? Todavía creciendo, y a Roberto, hay que seguir hablando con ellos. No pueden confiar ahora en cualquier persona. Aunque sea tu maestra, aunque sea tu educador, aunque sea tu coach, aunque sea tu PE coach, tantas cosas que aprendan. No que tenemos que desconfiar de todo el mundo, pero tampoco ser tan confiado, porque uno nunca sabe las intenciones del corazón de la gente. Y tantas cosas que hoy en día se ve. Entonces no queremos, lo peor que queremos es, ¿verdad?, que nuestros hijos sufran alguna tragedia, ¿verdad?, por parte de una de estas personas tan maleadas que hoy en día tenemos entre nosotros. La corrupción, hermanos, sexual entre nuestra sociedad está en una manera muy alta. Todos los crímenes que hablan en las noticias tienen relación con el sexo. Todos, en su mayoría. Porque eso es lo que ahorita está, hermano, Satanás promoviendo. Y entonces Roma fue un imperio muy sabio. ¿Cómo voy a hacer para gobernar y atrapar al pueblo de Dios? 7 cabezas. Y luego tenía 10 cuernos. Los cuernos, tanto en Daniel como Ezequiel y en Apocalipsis, significa poder. Tiene toda la asesoría y el respaldo, el apoyo del gobierno para hacer lo que quiere hacer. 10 cuernos. Y luego tiene también 10 diademas. Tiene autoridad. Cuando tú ves a un imperio, cuando ves a un gobernante, a un emperador, sabio, poderoso y con autoridad, ahora sí, a hincar tu rodilla y a orar a Dios para ver cómo podemos sobresalir de este terreno. Y si usted se fija, hermanos, también hoy en día entre nosotros parece que el mundo corre por la misma dirección. Cada vez el gobierno quiere más poder, cada vez actúan con más sabiduría para envolvernos, cada vez se le da más autoridad al gobierno para hacer de nosotros las cosas que ellos quieran, y comienzan a obligar de una manera. Ahora la educación metió esos libros donde viene esa información de que hay que aceptar la familia, ¿verdad? 2 padres y son en la familia, 2 mujeres es la familia. Ya se metió a la fuerza, ya está en los libros. Ahora con eso van a ser educados nuestros hijos, nuestros nietos. Ese es poder, esa es autoridad. Lo mismo tuvo Roma. Así que tenemos que tener nosotros cuidado. Versículo 2. Esta bestia, dice, la bestia que viera semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder, dice la escritura, hermanos. Cuando busqué una foto, busqué la mejor foto, hermanos, y si la miran ahí, aquí no alcanza a ejemplificar todo, pero qué horrible es ver a un animal como el que se describe en el versículo 2, que tiene, hermanos, parece un leopardo con pies de oso y una boca como de león. Pero aparte, el dragón, que es Satanás, le da su poder y le da su trono. Y aparte, mucha autoridad, grande autoridad. Dios no quiere hacer un dibujito y decirle, ten Juan, pon este dibujito en la mente de los hombres. Esta es una visión, hermanos, que está relatando la fuerza diabólica, hermanos, de Satanás, en la cual el pueblo cristiano entró a vivir. Créame que no fue nada placentero para ellos, y por eso Dios creyó necesario escribir estas visiones, para que el pueblo tuviera un respaldo y dijera, bueno, Dios
está al tanto de todo. Esto no debe tomarnos por sorpresa. Esto es algo para mi beneficio. Yo necesito saber esto. Juan, escribe lo que va a suceder pronto, le dijo Dios. Esto es urgente. Esto mi pueblo necesita tenerlo a su alcance. Parecía una combinación de las 4 bestias que Daniel vio, según Daniel 7, 1 al 7. Vaya conmigo rapidito, por favor, para comprobar lo que estamos diciendo. Daniel escribe, hermanos, más o menos 800 años, antes de Cristo. Y Daniel también se le permitió en visiones ver el futuro, o Dios quiso hablar de cierto futuro, y le permitió a Daniel tener estos sueños, estas visiones. Aparte le dio su interpretación. Obviamente en aquel tiempo era muy remoto lo que venía, pero Dios anticipó. Esto a nosotros nos debe dar confianza, que estamos ante la presencia de un Dios que sí tiene conocimiento anticipado de todo. Desde Daniel Dios le está diciendo, y es que para Dios no hay nada escondido. Dice Daniel 7, voy a comenzar versículo 1. Si ustedes ven ahí el subtítulo, dice visión de las 4 bestias. Esas 4 bestias cada bestia representaba un imperio diferente. El asirio, el griego, el babilónico, el asirio, el babilónico, el griego y luego el romano. Dice, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño. Sí, Daniel es el que tuvo este sueño. Acá en el Nuevo Testamento es Juan. Ambos son hijos de Dios. Tuvo un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho, es decir, en su cama. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Dios le concedió a Daniel que hiciera esto. Daniel, versículo 2, Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, la misma bestia que sale de un mar, y 4 bestias grandes diferentes, la una de la otra, subían del mar. En el Antiguo Testamento el mar representa al mundo gentil. Es decir, todas estas bestias vienen de afuera hacia al pueblo judío, al mundo cristiano. No surgen de ellos, son foráneas, vienen de afuera. Dice el versículo 3 versículo 4, perdón. La primera bestia que vio era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Bueno, en su momento se estudia eso y esto es el imperio de Babilonia, Nabucodonosor, que había pasado. He aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Aquí tenemos nosotros, ¿verdad?, el imperio asirio. Después de esto miré y aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de aves en sus espaldas, y tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio, el imperio griego. Después de que muere Alejandro el Grande, se surgen de él 4 sátrapas, 4 capitanes que toman al imperio, y de ahí Grecia se reparte en 4 secciones. Son las 4 cabezas que están aquí. Y luego finalmente, fíjense la última bestia, que es el imperio romano. Después de esto, miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la 4ª bestia. Fíjense cómo se describe: espantosa y terrible, en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Que es lo mismo que dice Juan, esta bestia que tiene 7 cabezas tiene 10 cuernos, acá en Apocalipsis capítulo 13. Así que cuando Juan en capítulo 13 de Apocalipsis tuvo esa visión que Dios le concede, nos está hablando de esa 4ª bestia. Pero parece que esta bestia, lo que lo hace distinto es que tiene un poco de cada una de las bestias. Cada maldad que tenía, cada sistema de opresión la tenía esta última bestia.
Roma se volvió muy opresora, hermanos, especialmente cuando se convirtió en una Roma que creía que era divina. Y comenzó a reclamar a sus emperadores, hermanos, ser tratados como divinos. Ahí comenzó el terrible suceso para los cristianos. Versículo 3, regrese conmigo a Apocalipsis 13, versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Así que la herida de la que sanó habla de ese mito que habíamos dicho. El que Nerón no había muerto. Recuerda que le di que fue a su casa y se metió un cuchillo en su garganta. Y como nada más estaba él y su criado, nadie creyó al criado, todos pensaban que se había escondido. 3 personas se presentaron que era Nerón. Realmente los judíos creían en Nerón que regresara para vengarse de Roma. Porque a Nerón lo mandaron buscar los mismos parte de los emperadores, porque Nerón se había vuelto loco. Es como cuando en los años 60 se mató aquí a una persona presidente. Mataron a ¿cómo se llamó, hermano? A este presidente que mataron aquí en Estados Unidos, en Dallas. Kennedy, exactamente. El mismo gobierno lo mandó matar. Bueno, lo mismo pero por Kennedy no estaba loco, era simplemente una persona que iba dirigiendo mejor. Pero allá fue por las locuras de Nerón. Los mismos agentes allegados de él dijeron, este hombre tiene que matarlo. Y cuando lo mandaron buscar, él sabía que lo querían matar y él mismo se asesinó. Entonces, muchos piensan, cuando Roma se volvió más diametralmente opuesta a Dios, era como el Nerón que ha vuelto a vivir. La herida mortal que tenía, como que había vuelto a sanar. Y este es el versículo 3 que nos dice. También tenía en sus cabezas nombres blasfemos. Dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Verso 4. Por si fuera poco, dice el versículo 4, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. ¿Quiere identificar al dragón? Regrese a Apocalipsis 12, versículo 9. ¿Quién es ese dragón? Apocalipsis 12, 9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Así que, ¿quién le dio la autoridad a esta bestia? Según el versículo 4 de Apocalipsis 13, el dragón. Adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? Hermanos, esta autoridad que viene de parte de Satanás hacia el emperador y hacia el mismo gobierno tiene que esclarecerse. Porque muchos piensan, mira lo que Dios le está dando al emperador. No, esto no es Dios. Dios no le está dando esa fortaleza. Que Dios sabe, que Dios está consciente, que Dios sabía, por supuesto. Pero esta fortaleza, hermanos, viene de Satanás. ¿Puede Satanás dar poder? No se le olvide la última tentación que le hizo a Jesucristo. Cuando lo subió a un monte muy alto. ¿Qué le dijo? Le dijo, todos estos reinos te los doy. Él tiene cosas para dar. Él compra las almas de los hombres. Cuando un hombre se enfrasca, por ejemplo, movido por su avaricia, se enfrasca en el mundo de los negocios, Satanás lo hace que se pierda en un mundo donde ya no le importa ni la familia, ni le importa a Dios, solamente el dinero. El hombre que va tras las mujeres, por ejemplo, ya no le importa a Dios, no le importa a su familia, no le importa nada, solamente la mujer como un vínculo sexual, no como una mujer para hacer una familia, no. Es el enemigo que los ha atrapado. El hombre que cae en el odio, ya no le importa, hermanos, nada, no sabe nada de lo bueno, solamente odia. Satanás lo ha atrapado. Satanás ofrece para después comprar tu alma. Y a nosotros cada día nos ofrece algo para ver si nos desviamos.
¿Y cuántos de nosotros vamos a creer esa mentira? Él tiene algo para dar. Y la gente que está con él, mire lo que logra decir, es el versículo 4, que ellos mismos decían, ¿quién como la bestia? Pero ¿sabe qué? Esta es una falsa imitación, hermanos, de lo que en un tiempo los hijos de Dios dijeron de Dios. Hay versículos donde en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios, por ejemplo, Moisés dijo, ¿quién como tú, Señor? El mismo Salomón, cuando entró a adorar a Dios en el templo, hermanos, él dijo, Señor, no hay otro como tú, ni arriba en los cielos, ni debajo de la tierra. Entonces, esta expresión de ¿quién como la bestia, hermanos? Es una imitación falsa. ¿Quién podrá luchar contra ella? Así pensaban, hermanos, los que le estaban adorando. Todos los habitantes le adoraron, como leímos, excepto los que estaban inscritos en el libro de la vida. Ellos no. ¿Qué más? Versículo 5, hermanos. Esta bestia tuvo autoridad para gobernar por 3 años y medio, que son 42 meses, pero llegaría a su fin y se creía muy poderosa como Dios. Ahí están los versículos que les dije, donde ¿quién como tú, oh Señor? Pero por ahí, por ahora no los vamos a leer. Así que esta visión hasta el versículo 4, queridos hermanos de Juan, sobre la bestia simboliza a Roma en toda su autoridad y peligro para la iglesia. Una Roma, hermanos, que ha perdido el piso. Ahora, rápidamente, los últimos 10 minutos que me faltan, déjenme decirles los versículos 5 al 10. Dice el versículo 5, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Qué es una blasfemia? Es maldecir a conciencia de lo que estás haciendo. Hay gente que maldice probablemente sin saberlo, sin pensar lo que iba a decir. Pero hay gente que aún sabiendo lo que está diciendo no le importa decir. Alguien una vez me dijo, hermano, por ejemplo, hay un hombre en los Estados Unidos que se llama, no sé si Sean Cosby, no recuerdo bien su nombre, no me crea esto, es su nombre. Pero él dice, él ha ido a las mejores y más conservadoras universidades que hablan de teología, donde se habla de Dios. Y él dice, yo reto a cualquier persona a que delante de mí haga las siguientes preguntas. Y si existe un Dios que me parta un rayo en este momento, voy a blasfemar contra Dios, y comienza a maldecir a Dios delante de las clases. Dice él, y si existiera un Dios como dicen que existe, que me parta un rayo ahora mismo. Y nunca lo ha partido un rayo. Es un doctor también muy famoso que ha hecho muchos hallazgos a través de medicinas. Y uno se pregunta, ¿por qué Dios permite esto? Yo no sé la verdad, por qué Dios lo permita, ¿verdad? Pero tal vez ese hombre seguirá haciendo hallazgos para beneficio de la humanidad. Y Dios quiere que todavía continúe viviendo. Y prefiere soportar por un poco la boca blasfema de este hombre. Aunque se está llevando a muchos. Porque muchos jóvenes, ¿verdad? Dicen, bueno, sí es cierto, mira, si hubiera un Dios ya lo hubiera matado. ¿Verdad? Pero eso es lo que hace. Hay mucha gente, hermanos, que se ha vuelto hoy en día personas que no creen en Dios. Se han vuelto en contra de Dios. Y nosotros lo estamos notando. Hay una falta de amor a Dios en este mundo, hermanos, tremenda. Hay un enfriamiento de las cosas de Dios en el mundo. Hoy hablar de Dios, por ejemplo, a los gobernadores de este país, a los que llegan a puestos públicos, ya no se les permite decir Dios. Pierden su oficio, les reclaman. Anteriormente, hermanos, hoy todavía cuando un presidente va a ser elegido y va a ser postulado, ya que lo van a sentar, todavía se le pone la Biblia y le permiten jurar. Yo creo que al rato también le van a quitar eso.
¿verdad? Porque, ¿cuál es la idea de todo esto? No queremos a Dios en nuestras vidas. No queremos a Dios. Este es producto del trabajo del dragón, hermano, de Satanás, que da autoridad a los que le sirven. El trabajo básico de esa bestia es afligir al pueblo de Dios, es decir, asumió el trabajo de quien le dio el encargo, es decir, Satanás. ¿Satanás qué le dio? Dice, también se le dio boca que hablara grandes cosas y blasfemias, se le dio autoridad para actuar 42. Satanás le dio, ten, ahí está tu autoridad. Te voy a dar lo que tanto querías. Así que su preocupación, hermanos, su persecución, de los cristianos se desprenden de dos cosas. La primera de ella, de la duración de su reinado. Tiene 42 meses. Esta frase, no se mortifiquen, ¿de qué son 42 meses? Tiempo y mitad de tiempo, 3 años y medio. En la numerología de los hebreos, todo lo que significa es un número indeterminado. Dios no le está diciendo son 5 años, son 7 años, son 3 años, es un tiempo indeterminado. Dios no le está diciendo, no te voy a decir cuánto tiempo. Es todo lo que significa. 42 meses, tiempo y mitad de tiempo. No es un número concreto, es todo lo que le está diciendo. Así que no se preocupe por entender, ¿qué es esto, hermano? Entonces, pero sí es un tiempo específico, ¿verdad? Por eso los cristianos, hermanos, van a ser perseguidos durante un tiempo, el mismo periodo dicho en Daniel 7:25, y lo que sí es seguro que simboliza son muchas dificultades y mucha persecución para los cristianos del tiempo de Juan. La otra razón para estar preocupado por la persecución, verso 6, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Esta bestia, con la autoridad que le dio el enemigo, no solo blasfema contra Dios, sino contra el tabernáculo de Dios. ¿Y cuál es el tabernáculo de Dios? Su iglesia, formada por los que habitan en la tierra y los que están en el cielo. Blasfema contra todo lo divino. Y por eso se desató una persecución encarnizada en el primer siglo contra los cristianos. Su tabernáculo, donde habita Dios. El tabernáculo es donde Dios habita. Y Dios está entre nosotros. Donde están 2 o 3 congregados en medio de mí, ahí estoy yo en medio de ellos. La iglesia es el tabernáculo divino de Dios. Versos 7 y 8. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Iba arrasando como lo vio Daniel. Iba triturando a todo mundo. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Así como adorar a la bestia es adorar a Satanás, así también perseguir a la iglesia es oponerse a los mandamientos de Dios. Y esta bestia, hermanos, hizo muchos males al pueblo de nuestro Dios. Pero en la última instancia se trata, hermanos, de una batalla entre Dios y Satanás. Pero se da entre nosotros, en la humanidad. Esto que está aquí, lo que estamos viendo, es una batalla entre Dios y Satanás. Y el campo, ¿sabe quién es? Nosotros. ¿A quién vamos a seguir? ¿A Dios o a Satanás? El campo de batalla es su corazón, es el mío. Dios quiere entrar amablemente, dice, estoy a la puerta de tu corazón y te llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Satanás no toca, es un ladrón y salteador. Y vino para matar, para destruir y para robar. ¿A quién le va a abrir la puerta a usted? Porque de eso se trata esto. Es la guerra entre la iglesia y el gobierno civil
como agentes de esta batalla. Por eso, hermanos, nosotros nos sentimos extranjeros en este mundo. ¿No se le hace que a veces que el mundo no es mi hogar? La razón que nos sentimos extranjeros y peregrinos, porque dijo Pablo en Filipenses 3:20, nuestra ciudadanía está en los cielos. Y como somos ciudadanos del cielo, ya nos sentimos incómodos aquí. Ya este mundo ya no le pertenezco, ya no me atrae las cosas que este mundo ofrece. Así se sentía Pablo. Quiero estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Jesús nos animó diciendo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho: voy a preparar un lugar para vosotros. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo los haré descansar. A eso nos llama el Señor. Satanás está tocando la puerta de su corazón, pero Dios también. Con tanta diferencia entre uno y otro, ¿no quisiera abrir las puertas a Dios? El conflicto fue muy feroz, así que tenemos que tener mucho cuidado con la bestia, esta que surgió del mar. Como conclusión, amados hermanos, y voy a leer esto solamente. El retrato que Juan hace de Roma no implica necesariamente que Roma adoptara e impusiera una postura oficial contra el cristianismo en su época, pero sí se ajusta a lo que sabemos de las condiciones en Asia Menor en la época de la que estamos hablando. Roma había encargado y sancionado el culto al emperador en las provincias, es decir, mandó que en todas las provincias donde Roma tenía liderazgo, ahí se adorara al emperador. Había dado a sus gobernadores provinciales amplia libertad para cumplir con su deber de mantener la paz. Y dado que los cristianos, debido a su negativa a adorar al emperador, fueron vistos como alborotadores sociales, el gobierno sancionó su muerte. En ese sentido, Roma hizo la guerra contra los santos. ¿Ustedes no van a adorar al emperador? Pues van a ir a muerte. ¿Y cómo terminó versículos 9 y 10? Dice: si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata, a espada debe ser muerto. Lo que Juan dice: prepárense. ¿Estás dispuesto a sufrir sanciones? ¿Que te metan preso? ¿Que te lleven a la cárcel? ¿Dónde estaba Juan cuando escribió esto? En la isla de Patmos. Es como Hawái, andaba de vacaciones. No, la isla de Patmos es una isla, hermanos, donde eran forzados a trabajos duros. ¿Y por qué estaba allá? Por causa del evangelio. Dice Juan: ¿estás listo para ser cautivo, preso o morir por la espada? El que tiene oído, oiga. Para eso se nos está enseñando esto. Para eso me dio Dios la visión. Porque esto viene. Digo, yo no me quiero poner en lugar de Juan, pero esto vuelve a venir. ¿Estamos dispuestos a luchar hasta la muerte por servir a Dios? Un día se nos va a demandar a nosotros cosas que quizá no tengamos y querramos hacer porque somos cristianos. ¿Estamos dispuestos a luchar por el Señor? La respuesta es suya. Dios quiere su corazón. Él quiere hacer un templo en su cuerpo, el templo del Espíritu Santo. Qué gran visión le dio Dios a Juan. Espero en el Señor que nosotros hayamos apreciado la palabra. Que Dios les bendiga.